Cuando usted ve al presidente Trump, él está cumpliendo lo que dijo en campaña. O sea, nadie engañó. O sea, él dijo, uno de los temas fuertes de mi presidencia, si gano, va a ser el tema migratorio. Se fue endeudado porque pudo haber hipotecado la casita, prestado dinero por un terreno de quizá de sus padres, empeñando lo que no tiene para lograr pagar ese viaje. ¿Cuánto se estima que pueda costar un viaje pagándole al coyote? Estima que son más o menos 300,000 guatemaltecos los que se van cada año a Estados Unidos. Pongámosle que sean 200,000. Por $10,000 estamos hablando de $2,000 millones. Es un negocio de $2,000 millones, lo que deja a la industria del coyotaje. Vemos hombres vestidos de ropa táctica, con la única diferencia que usan tenis, pero ellos se dicen, soy de la patrulla fronteriza y vengo a atraparte, vengo a detenerte. Se dice también que les están pagando entre $1,000 y $1,500 por migrante, pero una postura oficial de ICE no hay. A los 2-3 días ya consiguieron un trabajo y empezaron a trabajar y empezaron a producir, y lo primero que hacen es empezar a mandar el dinero de remesas. Entonces el guatemalteco le hemos fallado porque no hemos sido capaces como país, como Estado, de brindarle las oportunidades para que ellos tengan por qué quedarse en Guatemala. Amigos de Diana Alonso Podcast, bienvenidos a este episodio donde, como usted ya sabe, ponemos sobre la mesa esos temas de coyuntura nacional e internacional, pero también queremos ser esa mano amiga con información. Yo siempre le digo, contraste los datos, somos respetuosos de su opinión, pero también nos gusta que escuche la de los expertos que invitamos. Así que hoy vamos a hablar de un tema de suma importancia, el tema de migración. La gran pregunta, ¿le estamos fallando a nuestros connacionales? No les cumplimos con oportunidades aquí en el país, pero ahora vemos esas redadas masivas en los Estados Unidos donde, sin lugar a dudas, también hay violación de derechos humanos. Pero para hablar con propiedad y con responsabilidad, tengo el gran honor de darle la bienvenida a un experto, a un hombre de carácter, muy conocido también en la política nacional, político, analista, licenciado en administración de empresas, me corrige el dato si ese es. Comercio internacional. De comercio internacional, pero con una amplia trayectoria. Fue diputado de la República en 2 periodos y también presidente de la Comisión de Migrantes durante 4 años. Formulación del Instituto de Migración. Bueno, de verdad es que es amplio decir cuando nos referimos a Paul Briere en el tema de migración, tiene un referente importante y que sigue en la lucha y en el apoyo a esta comunidad de connacionales que se van, pero también de los migrantes que vienen a Guatemala, claro. Tengo entendido. Así es. Bienvenido. No, Diana, mucho gusto. Qué gusto estar aquí con usted en este podcast, en este espacio. Y gracias por la oportunidad de verdad de que podamos platicar de este tema que es tan importante, que es el tema migratorio. Paul, debo hacer esa pregunta con la que abrimos. ¿Le estamos fallando a nuestros connacionales? Porque pareciera ver que en medio de todas estas redadas masivas, ya con las declaraciones de política migratoria que había advertido Donald Trump y que se están cumpliendo de forma acelerada, pareciera que solo estamos expectantes a ver que vayan entrando las deportaciones y no hay ayuda ni aquí ni allá. ¿Qué está pasando? Si usted nos puede dar una radiografía. Yo diría que le hemos fallado a nuestros connacionales desde hace 30, 40 años. La migración ha venido en aumento desde más o menos de la época de los 90s. En los 2000 fue donde se magnificó la migración, obviamente por temas económicos. Todo inmigrante que llega a Estados Unidos o que se va a Estados Unidos va por buscar esas mejoras económicas. ¿Por qué? Ya se fue su tío, ya se fue su primo, ya se fue su hermano mayor, posiblemente su papá ya está, ven que les está yendo bien. Y quiero resaltar aquí un paréntesis donde es satisfactorio saber que los guatemaltecos que se van a Estados Unidos van con esa visión de ir a trabajar. Y eso es lo que hacen. A los 2-3 días ya consiguieron un trabajo y empezaron a trabajar y empezaron a producir. Y lo primero que hacen es empezar a mandar el dinero de remesas. Entonces el guatemalteco le hemos fallado porque no hemos sido capaces como país, como Estado, de brindarle las oportunidades para que ellos tengan por qué quedarse en Guatemala. Suena fácil, pero si fuera fácil ya lo hubiéramos hecho. ¿Sí? Claro. Hemos tenido gobiernos que no han sabido aprovechar esos 4 años que han estado para poder trabajar por el guatemalteco. Yo siempre digo que el tema migratorio se resuelve en casa. Nosotros debemos de tener la capacidad como país de atender a todos los guatemaltecos.
de poner a disposición del guatemalteco los 14 ministerios, las 15, 20 secretarías, todo el Estado de Guatemala debería trabajar en beneficio del guatemalteco. Y si lo hacemos de esa manera, pues obviamente creamos un mejor país, y teniendo un mejor país, la gente no se va a querer ir, porque si usted tiene la oportunidad económica en Guatemala, pues no la vaya a ir a buscar afuera. Pero ¿qué pasa si pasó un mes, 2 meses, 3 meses y no tiene empleo? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a decidir irse. Entonces es lo que pasa con los guatemaltecos. Yo siempre repito esto, que yo soy migrante en mi propio país. Yo viajé desde mi natal Mazatenango a la ciudad capital en busca de oportunidades, y para mí no fue fácil. No quiero ni imaginarme qué sería de hacerlo fuera de las fronteras. Y es lo que usted dice, van con la intención de trabajar. Muchos van sin contactos, pero van con la esperanza de que van a poder hacer algo mejor para sus familias. Sí. Estas redadas vienen a poner sin lugar a dudas ese término, entre comillas, de dignidad humana. ¿Y por qué le digo esto? Porque ha circulado hace algunas horas estos videos que se han dado en las redes sociales, y de los famosos cazarrecompensas. Hasta le han puesto nombre y se dice que les están pagando entre $1,000 y $1,500 por migrante que logren atrapar y luego entregarlo a la patrulla fronteriza. Vamos a verlo en este momento para poner en contexto a la población. ¡Corre, corre! ¡Corre! No corre. Dame la mano. 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 Dude, you let him go, dude. Suelta, por favor. Nosotros no estamos robando. Dame la mano. Dude, you let him go, bro. Dame la mano. No resistas. No resistas. Suelta, por favor. No resistas. Soy patrulla fronteriza. Bueno, al ver esas imágenes nos quedamos con la boca abierta. Escuchábamos que incluso es una voz latina, le habla en español, llevan ropa táctica y van con tenis, pero dejemos la ropa, la agresividad y la violencia con la cual someten a estas personas. Y este personaje que aparece en el video es justamente guatemalteco, era lo que nos corroboraba el periodista Ernesto Cornejo, que le agradecemos el habernos dado estas imágenes y el derecho de poder usarlas. Bueno, sí, es triste, y más el tema, Diana, de que es un latino el que lo agarra por su voz, por lo que le dice. Obviamente no podemos saber de qué nacionalidad, pero es un latino, latinos persiguiendo a latinos. Eso yo no recuerdo hace cuánto tiempo no existía eso en Estados Unidos, de verdad, no se daba, y mucho menos en ciudades como Los Ángeles,
que Los Ángeles ha sido perdón, hablemos de California, es uno de los estados más amigables para los inmigrantes. Ha sido el estado que ha acogido a la mayoría de inmigrantes. Solo guatemaltecos, se estima que viven 1 millón de guatemaltecos en California. Wow. Y más o menos 500,000 guatemaltecos en el área de Los Ángeles. Entonces yo no había visto nunca esta criminalización al inmigrante y esta xenofobia, porque al final del día es una xenofobia lo que existe hacia la persona, un maltrato de los derechos humanos, porque son inmigrantes, sí, pero hay que tener muy claro que el haber entrado a Estados Unidos indocumentado es una falta administrativa, no es un delito. Se convierte delito en una reincidencia. Si esa persona en una primera oportunidad fue detenido, enviado a Guatemala, vuelve a entrar a Estados Unidos de manera irregular, lo detienen, ahí ya se convierte en delito. ¿Ya? La primera vez es una falta administrativa. ¿Sí? Entonces no debería existir este tipo de persecución a los inmigrantes. Y nosotros podemos hablar por los guatemaltecos, porque es nuestro país. Y los guatemaltecos llegan a trabajar, se acoplan a las comunidades, son en su mayoría personas de bien, pagan sus impuestos, respetan las leyes. Cuando tienen hijos los meten a las escuelas. ¿Sí? Se estima que solo en el área de California hay más o menos 2 millones de niños que van a la escuela siendo de padres indocumentados. Obviamente sabemos que la educación es un derecho humano universal. Entonces no les niegan el derecho a la educación a estos niños de poder ir en Estados Unidos a una escuela. Entonces sí hay que tener mucho cuidado de no caer en la xenofobia. No compartamos no las imágenes, sino que no comportemos ese discurso de odio, ese discurso de odio. Al contrario, sintamos empatía por los inmigrantes, especialmente por los guatemaltecos, que son nuestros connacionales. Claro, y de hecho también dentro de las políticas actuales guatemaltecas se dice que ya no se les debe decir deportados, sino retornados, ¿verdad? Retornados. Y se ha estado tratando de trabajar en dignificar esa segunda oportunidad, porque el guatemalteco que se va, se fue endeudado porque pudo haber hipotecado la casita, prestado el terreno, dinero por un terreno de quizá de sus padres, empeñando lo que no tiene para lograr pagar ese viaje. ¿Cuánto se estima que pueda costar un viaje pagándole al coyote? Hoy en día está entre $10,000 y $12,000 el pago del coyote. ¿Sí? Y se estima que son más o menos 300,000 guatemaltecos los que se van cada año a Estados Unidos. Pongámosle que sean 200,000. Por $10,000 estamos hablando de $2,000 millones. Es un negocio de $2,000 millones, lo que deja a la industria del coyotaje. ¿Sí? Y lo triste también es que esta industria del coyotaje ya fue tomado y cooptado por el crimen organizado. Es lo más preocupante. Eso es lo más preocupante. Y más aún cuando los obligan a llevar droga en mochilas para pasar de México a Estados Unidos, porque si no lo hacen, pues lo pagan con su vida, tristemente. ¿Sí? Entonces, también, de hecho, en el 2010, que es el decreto, pero en el 2015, que es el decreto 10-2015, se pasó la famosa ley anticoyote. ¿Sí? Nosotros tenemos una ley anticoyote donde lo que busca es perseguir a estas redes criminales, ¿ya? Y contempla en un artículo también poder pedir apoyo a Estados Unidos para que se articulen estas redes criminales de coyotes. Entonces, tenemos las herramientas también para poder enfrentar de manera directa a estas redes. Y como país, pues obviamente también seguir en lo nuestro, que es trabajando por el guatemalteco. Claro, y cuando hablamos también de migración, luego decimos, bueno, luego pensamos en Huehuetenango, en San Marcos, en los departamentos del occidente, que son los que supuestamente más migran. ¿Ha cambiado esa radiografía? Es decir, hay otros departamentos que se han sumado a ese conteo de decir, de tal departamento migran más. Tristemente, la migración de Estados Unidos de guatemaltecos se da de todos los departamentos. Obviamente se da más de los departamentos fronterizos porque sabemos que hay en Huehuetenango
que casi que la mitad de la casa queda en Guatemala y la otra mitad de la casa queda en México. Entonces hay 500 puntos ciegos para pasar de Guatemala hacia México. Cuando estábamos discutiendo el código de migración, esto lo cuento como anécdota, un diputado me decía, mira, hay que militarizar la frontera, me decía. Hay que poner que hay que militarizar la frontera en el código de migración. Bueno, militaricemos la frontera, 4 fronteras, 50 efectivos en cada frontera, unos jeeps, unas tanquetas. Perfecto, militaricémosla. ¿Qué hacemos con los 500 puntos ciegos? ¿Cuántos hay, amigo? Tal vez unos 500 puntos ciegos para pasar de Guatemala a México. ¿Y entonces? Pues no, esa es la verdad. Ay, entonces no vale la pena militarizar la frontera. Por supuesto que no, porque la persona que va hacia Estados Unidos no pasa por la frontera, pasa por los puntos ciegos. Y lo veíamos también cuando venían las famosas caravanas de migrantes y nosotros como prensa documentábamos en la frontera están queriendo pasar, pero empezamos a identificar varios puntos que usted, como usted bien lo dice, los puntos ciegos. Eso también podría mezclarse un poco al hablar de narcotráfico y otro tipo de problemas que también genera eso. El contrabando de mercancías también, por supuesto, de México hacia Guatemala en esos puntos ciegos. Y hay 350 puntos ciegos entre Honduras y El Salvador hacia Guatemala también. Migración por todos lados. Y es que Guatemala es el territorio de paso, porque estamos enfocándonos en lo que está pasando. Guatemala tiene las 4 variables migratorias: origen, destino, tránsito y retorno, más la migración interna y la migración local, que es la que tenemos también nosotros. Bajo su perspectiva y su experiencia, ¿por qué cree que no se han logrado mayores acuerdos en el tema de migración? Hablamos de un famoso TPS, que bueno, ahora los venezolanos ya lo perdieron. Muchos acuerdos que no se pudieron lograr a favor de los guatemaltecos y que quizá otros países sí lograron ciertos acuerdos. Vámonos al origen del TPS para Centroamérica. En 1998, el famoso huracán Mitch, Estados Unidos, sin solicitarlo, Guatemala, Honduras, El Salvador, Estados Unidos nos ofrece el TPS. Honduras y El Salvador dicen sí, Guatemala dice no. Sí, y eso fue el presidente Álvaro Arzú en su momento. Dijo, nosotros no lo necesitamos porque en 2 o 3 meses salimos adelante. Lo que pasa es que él no tuvo la visión de pensar hacia adelante. Decir, bueno, ahorita no lo necesitamos, logramos salir adelante, pero ¿qué va a pasar en 5 años, 10 años o 15 años? Y efectivamente, Honduras y El Salvador han mantenido su TPS desde 1998. Entonces el TPS se puede pedir cuando hay una persecución, cuando hay un desastre natural bastante grande, cuando hay un tema de genocidio y cosas así, lo cual pues obviamente Guatemala no estamos teniendo ningún tipo de estos problemas ahorita. Y los desastres naturales que hemos tenido en los últimos años, pues Estados Unidos no ha considerado que sea necesario que nos den el TPS por estos desastres naturales. Por supuesto que quisiéramos tener un TPS porque eso le da la potestad a los guatemaltecos de por lo menos tener un documento que les permita movilizarse tranquilamente, tener un trabajo, un mejor trabajo porque están viviendo con un tipo de salvoconducto en Estados Unidos y poder estar tranquilos y más en esta época, que no se sientan perseguidos. Claro, aunque en esta administración al menos pareciera ser que el TPS no está funcionando de nada. Ya no va a funcionar está concluyendo y no hay ningún acuerdo y el mandato es claro. No creo que esté entre la agenda del presidente Trump dar TPS a los países. Al contrario, hemos visto que sus primeras acciones ha sido dar marcha atrás a los TPS, que creo que venezolanos les rescindieron su TPS. Creo que Nicaragua también, si no estoy mal, y así sucesivamente. O sea, creo que hoy por hoy va a ser muy difícil que podamos, por lo menos en esta administración del presidente Trump, que Guatemala les haya dado un TPS. Hace algunos instantes obtuvimos una entrevista con el periodista Ernesto Cornejo que, como lo dije ya anteriormente, él nos da los derechos de utilizar estas imágenes captadas por él en el momento de una cobertura. Él en esta entrevista nos detalla que realmente él, lejos de su actuar como periodista, él sentía impotencia. Él es de nacionalidad salvadoreña y dice, como humano me siento impotente al ver que hermanos latinos están siendo tratados de esa manera. Vamos a poner el extracto de la entrevista que tuvimos con él para que nos ponga también en contexto de lo que está pasando durante las últimas horas. Y justamente, amigos de Diana Alonso Podcast, para ponernos en contexto, vamos a enlazarnos hasta los Estados Unidos con un gran periodista y un buen amigo, Ernesto Cornejo, que ha sido
no solo su labor periodística, sino ha sido testigo del miedo que se siente hoy por hoy ser un migrante en los Estados Unidos, no poder salir a trabajar y con el miedo de que en cualquier momento te pueda aparecer las autoridades y peor aún, supuestas autoridades. Háblame un poco de estos famosos cazarrecompensas, Ernesto, y por qué está generando tanto temor en la comunidad migrante allá en los Estados Unidos. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación, Ernesto. Diana, un gusto poderte saludar desde acá, desde el sur de California, también a toda tu audiencia. Definitivamente el tema migratorio es muy importante hoy en día abordarlo desde las diferentes aristas y sobre todo también de los diferentes escenarios que se está jugando hoy en día. Lo que tú mencionabas, han sido ya más de 15 días que se han implementado estas redadas acá en diferentes ciudades del sur de California. Hemos estado de testigos de primera mano, o sea, llevando esa información, estando en el lugar de los hechos, cuando se dan estas acciones principalmente de poder ver cómo las supuestas autoridades están ejecutando lo que son arrestos de indocumentados en ciudades importantes como por ejemplo acá en la costa oeste. Es bien duro, Diana, y a tu audiencia, ver cómo estas personas forcejean a los inmigrantes, los someten a golpes, a empujones, a gritos, a intimidaciones, con tal de que estas personas continúen su recorrido o evitar que ellos puedan escaparse de la escena que ya han estudiado días anteriores. Te pongo el caso de uno de los establecimientos de tiendas de distribución de productos de construcción ubicados acá en el corazón de Hollywood, donde nosotros nos encontramos. Ellos 8 días antes por la noche andaban merodeando. Yo salgo constantemente a hacer mis reportes, mis enlaces, y logro observar estas camionetas sin placas, completamente blindadas de sus vidrios oscuros, no acorde a lo que establece la ley de tránsito estadounidense. Y pues entra uno en eso, entra uno en analizar el escenario, en ver, pero nunca se espera el estar en este lugar. Casos de estos videos que tú ya lo mencionabas, son 2 guatemaltecos con los que a escasos metros de acá de donde vivo fueron arrestados por estas supuestas autoridades. Personas que, si bien es cierto, se identifican ellos con un uniforme y todo, pero no siguen los protocolos y no tienen como las medidas para poder llevar a cabo el procedimiento de una captura. Es reprochable ver cómo son golpeadas las personas. Estos 2 jóvenes lograron correr, pero escasos metros, pues son derribados por la fuerza, son sometidos, ellos piden ayuda. Nosotros como equipo de televisión estamos en el lugar de los hechos y nos empiezan a gritar la impotencia de no poderles ayudar, de no poder más que solo grabar, porque en el momento pues ellos te dicen no tienes que caminar más, quédate hasta acá, si no tú vas a ser arrestado. Entonces son parámetros, son escenarios bastante complejos los que tenemos que vivir. Posteriormente, metros más atrás de donde nosotros nos ubicamos, estaban haciendo estas mega redadas donde lastimosamente se fueron empleados que han estado por años en estos establecimientos, personas que venden afuera de estos establecimientos comidas, tamales, cafés, champurradas, son de nuestras nacionalidades, de nuestros países, empujones, mujeres que fueron golpeadas por estas mismas autoridades, quebraron vidrios de vehículos para sacar a la fuerza a cada una de estas personas. Esa es la dura realidad que se está viviendo en una de las ciudades que hace un mes era considerada como santuario para la comunidad inmigrante, pero sabemos que esta disputa política entre los republicanos y los demócratas han llevado a evitar esto y a continuar con las medidas y sobre todo con el plan de deportación masiva que desde un inicio prometió el presidente ahora de acá de los Estados Unidos, Donald Trump. Ahora bien, Ernesto, ICE no ha dado información oficial de decir ellos forman parte de la patrulla fronteriza, sino que vemos hombres vestidos de ropa táctica, con la única diferencia que usan tenis,
pero ellos se dicen, soy de la patrulla fronteriza y vengo a atraparte, vengo a detenerte. Se dice también que les están pagando entre $1,000 y $1,500 por migrante, pero una postura oficial de ICE no hay. ¿Por qué se atribuyen ellos esta responsabilidad y por qué el resto de, digamos, la policía de cada lugar simplemente se queda viendo y no hace nada? Eso da una respuesta por sí sola, ¿no? En efecto, Diana, luego de los hechos que sucedieron acá en el sur de California, las autoridades de la patrulla fronteriza a través de sus cuentas de redes mencionaban ellos principalmente en X y decían, nosotros no tenemos elementos de nuestro departamento desplegado para los operativos que se están realizando no solo en California, sino que en diferentes ciudades de acá de los Estados Unidos. Entonces, queda esa duda, queda ese estire y encoge, y qué es lo que ha venido a perjudicar y a desencadenar el rechazo de la población con masivas protestas, cierres de calles, toques de queda que se dieron por más de 8 días acá, y ahora las personas ya están despertando, como tú mencionabas, van vestidos con equipo táctico, pero no cuentan con esta credencial que los está acreditando principalmente para un departamento de acá de los Estados Unidos. Sabemos que el Servicio de Seguridad Nacional de los Estados Unidos tiene diferentes dependencias, pero ellos se lo atribuyen, más bien no están capacitados. Los cazarrecompensas ya es una realidad, ya incluso algunos han sido procesados por esto mismo, por intimidar a la población acá en el sur de California. Videos han circulado, un sinfín de videos del maltrato físico y psicológico, lo que mirábamos también, personas que hasta han convulsionado por el mismo miedo y temor que tienen de enfrentarse a esta dura realidad o a un posible proceso de deportación. Es un panorama nada alentador, de mucha incertidumbre, de mucha preocupación y sobre todo también los efectos colaterales, Diana, que esto está contribuyendo para las familias. Claro, Ernesto, y queda duda, si una persona es capturada por estos cazarrecompensas, ¿a dónde es llevado? ¿Es fácil seguirle el rastro? ¿Qué pasa con estas personas? ¿Tienes algún dato en donde lleves justamente la crónica que ha sido capturado por estos cazarrecompensas y luego son entregados a las autoridades? ¿Qué se sabe de estas personas? Por ejemplo, Diana, en un primer inicio las personas son capturadas y llevadas hasta el centro de detención ubicado acá en el corazón de Los Ángeles, que es donde inicia el procedimiento, pero como sabemos que están sobresaturadas las prisiones o los centros de procesamiento de inmigrantes, estas personas son llevadas a otras ciudades más lejos. Estamos hablando de ciudades como, por ejemplo, en San Diego, estamos hablando de 2-3 horas de acá, estamos hablando del área de San Francisco, de otras 7 horas de camino, y en ciudades donde es casi nula la visita para estas personas. Entonces, si bien es cierto, cuando una persona es capturada, inmediatamente se deben de buscar por medio de la página de ICE. Ahí hay iconos que les dan el seguimiento de las personas que han sido detenidas. Se pone el nombre completo de esta persona, la nacionalidad de donde es, inmediatamente si ya fue procesada o su expediente se encuentra en este registro de las autoridades, inmediatamente le va a salir la localización de cada uno de ellos y si ya está en un proceso o no de deportación. En muchos de los casos, ¿qué es lo que ha pasado? Te lo digo por experiencia propia y por los testimonios que he logrado recopilar. Personas que no tienen antecedentes penales son llevadas a estos centros de detención lejos de esta ciudad. Sus familias ponen un abogado y las autoridades le dan fianzas de $1,500, $2,000, hasta $3,000, y si no tienen un cargo penal que los acredite como una amenaza a la seguridad pública de este país, son liberados posteriormente, pero ya quedan con este miedo y incertidumbre de lo que puede llegar a suceder en las calles si ellos son identificados. A ver, déjame entender, perdón que te interrumpa. En primer punto, no hay un proceso, sino que te agarran a la fuerza, no te piden mayor documentación. No, o sea, dicen que de cada 10 personas que están deteniendo, o sea, de verdad, 9 no tienen nada que ver con récord criminal, sino personas trabajadoras. Te detienen. Y a pesar de que las autoridades niegan que no tienen estas contrataciones con los famosos cazarrecompensas, estos sujetos atrapan a las personas y los llevan a estos centros de detención. Así lo entiendo.
Así es. Los llevan, ellos lo entregan ya directamente a las autoridades correspondientes. Es lo que hablamos de estos cazarrecompensas, que es un rechazo total, tanto para la comunidad hispana como también para la comunidad americana, que ya han despertado en diferentes acciones como medida de rechazo de lo que se está teniendo para cada una de estas familias. Entonces, estas personas lo llevan en estas camionetas blindadas con placas de otro estado, Diana. Un punto importante que cabe recalcar, placas de Texas, placas de Arizona, placas de Georgia, placas de Alabama, han estado realizando estos operativos. Entonces los llevan y posteriormente ellos ya hacen su logística para saber a dónde van a ser trasladados. Si es que este centro de detención ya cuenta con su máxima capacidad, pues son llevados a otros lugares. Es ahí donde ya inicia el otro proceso ya legalmente por parte de las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos. Sabemos que es un procedimiento bastante engorroso porque en algunos de los casos no los procesan inmediatamente, sino que tardan entre 1 a 5 días. Es donde genera mucha incertidumbre de las familias, que a dónde están, que si ya cuentan con servicios básicos, que si les están dando alimentación, que las personas están golpeadas o no, que si necesitan una atención especializada. Entonces es esta incertidumbre donde entra hoy en día esto. Ernesto, ¿existiría la posibilidad que fuera un movimiento ajeno a las autoridades y estaríamos hablando de algún tipo de grupo o movimiento racista y de discriminación que se esté tomando estas atribuciones y se organicen para atraparlos? Y esto es en contraste porque circuló un video en redes sociales en donde un hombre dice, no, nosotros estamos siendo contratados, y es el que revela la identidad de estos cazarrecompensas y dice cuánto les están pagando. Son dos hipótesis que se están manejando, pero a ciencia cierta no se sabe el anonimato de estos hombres que llegan de forma violenta a atrapar migrantes. Sabemos, Diana, que esta administración no cuenta con los recursos y el personal necesario para poder realizar este tipo de operativos y tienen que buscar segundas opciones. ¿Cuáles son estas segundas opciones? Personas que están o pueden colaborarles con un pago extra o con un beneficio posiblemente migratorio también, que pueden estar colaborándoles con ellos, aquellos que están en un proceso y les dicen, ¿sabes qué? Mira, te vamos a ayudar a hacer el proceso, pero tú nos tienes que colaborar de esta forma. Se habla mucho de personas que son provenientes de países de Medio Oriente, que con tal de no sufrir una deportación estarían colaborando y estarían siendo entrenados. Incluso en la misma página de ICE se especifica casi diariamente que si tú quieres formar parte de su equipo, debes de llenar ciertos requisitos en un link y ahí se va a estar notificando cuál sería el paso a paso a seguir para formar parte de esto. Entonces, también se dan indicios de que las mismas autoridades estarían haciendo esta forma de un punto... ¿Una convocatoria? Sí, de una forma no tan visible, pero sí que llegue el mensaje a aquellos que lo necesiten o necesiten estar enfilados en estos grupos tan complicados y tan preocupantes que se están teniendo. Hablábamos al principio también como la administración de Donald Trump decía que personal del IRS iba a participar en los operativos de ICE. ¿Quiénes son ellos? Son personas que están trabajando en los impuestos de este país, personas graduadas en contabilidad, en números, en estadísticas, que no tienen experiencia en el manejo de este tipo de situaciones, porque hay armas, se puede salir de control, golpes, todo lo que genera una persecución de personas indocumentadas acá. Entonces, son escenarios bastante complejos, pero lo que sí está claro, y sí es cierto, Diana, es que estas personas sí están participando en este tipo de operativos, que en muchos de los casos no son las autoridades directamente, son supuestas personas que colaboran con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Y qué se sabe de estos cazarrecompensas que han sido procesados? ¿De qué están siendo acusados? ¿Quién realizó esta detención? Sabemos que, por ejemplo, acá te puedo hablar del sur de California, que la misma población el fin de semana pasado en una de las ciudades importantes en Downey, acá en California, la misma población se organizó, cerró las calles para que ellos no pasaran es lo que te mencionaba anteriormente, donde los golpes, los empujones,
de dar el gas pimienta, las bombas de humo, balas de salva, se dan en estos conflictos. Entonces la población se armó de valor, los capturó, los golpeó y posteriormente fueron entregados a la policía angelina. Sabemos que el APD de acá, de Los Ángeles, no puede colaborar, no puede entrometerse, pero más bien puede brindar seguridad, y cuando la situación lo amerite o verdaderamente se salga de control, como las manifestaciones que hemos visto en días anteriores, es donde ellos entran en acción. Entonces, son denuncias que las mismas autoridades y la misma alcaldesa Karen Bass menciona constantemente en sus conferencias de prensa que lo deben de hacer. Ahora las redes sociales son una plataforma fundamental para la denuncia, Diana, y nosotros que estamos en los medios lo logramos observar, que es de primera mano donde obtenemos la información, que hay que verificarla, claro que sí, hay que verificarla y hay que tenerla de mano, pero si estas personas en algunos de los casos ya han sido procesadas por delitos de suplantación de identidad o actos que vayan en contra de lo establecido a la seguridad de cada una de las ciudades. Y en esta encrucijada que están nuestros connacionales y toda la comunidad migrante, porque si bien es cierto, estamos dándole cobertura a lo que está pasando en Los Ángeles, pero podría estarse replicando situaciones similares en otros estados. ¿Qué herramienta pueden tener nuestros hermanos migrantes para defenderse ante estos abusos? Porque pareciera que no hay ningún recurso, Ernesto. Así es, Diana. Mira, lo importante es primero el trabajo articulado de los diferentes consulados, que es importante. Es importante, los consulados de los países de América Latina, de México, Centroamérica, Suramérica, deben de trabajar en la protección consular de cada una de estas personas, con la identificación por medio de su pasaporte, por medio de, por ejemplo, en el caso de los salvadoreños, el DUI o el DPI, la tarjeta consular de cada una de las nacionalidades, lo que ellos necesiten tramitarlo y hacerlo de una forma más rápida para que ellos puedan presentarlo. Pero también están las famosas tarjetas, estas tarjetas rojas que están en 2 idiomas, en inglés y también están en español. ¿Qué significa esto? Cada una de estas tarjetas tiene lo que es una introducción donde habla principalmente, usted tiene derechos constitucionales, dice en esta parte superior, y aquí les dice, no abran la puerta si un agente de inmigración está tocándola. En el siguiente punto dice, no conteste ninguna pregunta de un agente de inmigración si trata de hablar con usted. Usted tiene el derecho de mantenerse callado, no firmar nada sin antes haber hablado con un abogado. Usted tiene el derecho de hablar con un abogado. Si usted está fuera de su casa, pregunte a la gente si puede principalmente mantenerse en el lugar mientras usted hace las medidas pertinentes para poderse contactar, ya sea con sus familiares y con su abogado. Entregue la tarjeta a la gente si usted está dentro de su casa, entréguela por la parte de la ventana o por la parte superior de la puerta. Son estas dos partes de las tarjetas, tanto en español como en inglés, se pueden hacer. Sabemos que son base fundamental en medio de esta encrucijada que incluso las mismas organizaciones sociales han venido trabajando en meses anteriores en campañas de capacitación, de información y de conocimiento de derechos de cada una de las familias. Es importante eso, muchos se han abocado, abogados ahora están prestando sus servicios gratuitamente para poder identificar a las familias, en qué cárceles se encuentran, cómo va su procedimiento. Algunos les están colaborando de diferentes maneras. Sabemos que es un trabajo en conjunto que engloba, Diana y amigos, en diferentes áreas, y hoy se está haciendo de esta manera. Nunca se había visto, como mencionan ellos, una situación tan compleja como lo que se está teniendo hoy en día. Ernesto, para ir cerrando, ¿dónde están dando estas tarjetas o cómo tienen acceso los migrantes a estas? Estas tarjetas se reparten cada vez que hay campañas o hay protestas pacíficas. También están en los diferentes organizaciones sociales. Te puedo mencionar una, por ejemplo, en Carecen, en Chirla, en El Rescate,
Cada uno de los consulados también tienen lo que deja a disposición de cada una de las familias indocumentadas, lo que son este tipo de documentos que pueden andarlo en sus billeteras, en sus carteras, en sus bolsillos, por cualquier imprevisto que se pueda presentar. No es fácil, la dura realidad. Diana, por ejemplo, nosotros tenemos que andar nuestras credenciales, tenemos que andar nuestros pasaportes, nuestros permisos. Ahora ya no es de dejarlos en casa, hoy ya es una realidad y los debemos de andar, porque hasta uno se mira en medio de esto. Hemos visto cómo compañeros, colegas han sido golpeados, han sido incluso un salvadoreño está en proceso de deportación. Entonces, esto ya enmarca no solo un sector, sino que ya a todo. Y como quizás como de manera de conclusión, Diana, lastimosamente, lo que a nosotros nos caracteriza como comunidad hispana y es el blanco de las autoridades hoy en día es esto, el color de piel. Lastimosamente, Diana, el color de piel, tus rasgos, tu cultura, tu manera de hablar, tu manera de expresarte, créeme que puedo dejar a un lado el término de periodista, de profesional, pero también me pongo al lado de estas familias, ver esos testimonios desgarradores que parten el alma, ver cómo los golpean, ver la impotencia de no poderles ayudar más que solo grabar el momento. Son momentos bastante difíciles y complejos que como medio de comunicación, como periodista, nos toca enfrentar también de lo que nuestros connacionales, ya sea de México, Centroamérica o Suramérica, están pasando hoy en día. En una palabra te resumo esto, Ernesto: impotencia ante el sufrimiento de nuestros connacionales, de nuestros hermanos migrantes. Te agradezco por atender la comunicación. Vamos a estar al pendiente de qué pasa justamente en las próximas horas. Esto es un tema que está cambiando y que lamentablemente sí ha sido una cacería declarada en contra migrantes. Gracias, Ernesto, por atender la comunicación. Un abrazo, Diana, un abrazo a cada una de tu audiencia, tu programa, muchos éxitos, y estamos definitivamente desde acá, desde el sur de California, llevando esta dura realidad que viven hoy en día nuestros connacionales sobre las duras medidas migratorias en los Estados Unidos. Nos quedamos fríos al escuchar a viva voz de nuestro compañero periodista relatándonos lo que se está viviendo aquí. Él menciona que también han logrado detener a ciertos cazarrecompensas. Imagínense un negocio redondo. Si esto, ICE dice que no son contratados por ellos, pero en sus páginas aparece como los perfiles para unirse a la patrulla fronteriza. Y se dice que le están pagando $1,500 por migrante que atrapen. ¿Cuándo se había visto eso en Estados Unidos? ¿Cuándo? Yo no me recuerdo. Ahorita me viene a la memoria un tema que es la famosa amnistía migratoria que dio el presidente Reagan en 1986. En esa ocasión, 3.5 millones de inmigrantes lograron obtener sus papeles para vivir de manera regular. De hecho, yo tengo dos tíos que se fueron en 1981, 82, que se fueron a Estados Unidos a visitar a uno de sus primos que vivían allá y se pararon quedando porque les gustó. Y precisamente la reforma inmigratoria de Reagan incluía todos los que habían llegado antes de 1983. O sea, estos dos tíos que yo tengo lograron cabal esa reforma inmigratoria. Pero en esta amnistía inmigratoria que dio el presidente Reagan, siendo un presidente republicano. Hay que recalcarlo, Reagan era un presidente republicano. Esa ha sido la única amnistía que se ha otorgado en el tema migratorio. ¿Por qué no pensar hoy en día en algo similar? ¿Sí? Hay 30 millones aproximadamente de latinos viviendo en Estados Unidos, de los cuales estiman que son entre 9, 10, 11 millones que están viviendo de manera irregular. ¿Sí? De esos 9, 10, 11 millones, la mayoría son personas de bien. ¿Por qué no pensar en un salvoconducto para ellos que demuestren que se han acoplado a la sociedad, que viven bien, que pagan sus impuestos, que sus hijos están estudiando posiblemente ya, que ellos tienen un trabajo digno y que tienen sus ingresos? ¿Por qué no pensar en eso? No sé si esa sería hoy en día pues una de las mayores ayudas que podría darle Estados Unidos a estas personas. Y trabajan. Yo estaba leyendo hace poco un dato que es sumamente interesante,
que es del 2022, no es 2023 ni 24, es 2022, que los inmigrantes contribuyen en $97 mil millones en impuestos a Estados Unidos. O sea, también es un tema económico que beneficia a Estados Unidos. Y estos inmigrantes engrandecen a Estados Unidos, cosa contraria que nosotros estamos haciendo. Todos ellos deberían de estar trabajando en Guatemala para engrandecer a Guatemala, pero bueno, ese es otro tema que no hemos podido darles oportunidades. Pero ellos engrandecen a Estados Unidos. ¿Por qué no pensar en algo así? Obviamente sería lo más conveniente. Y es un diálogo entre diversas posturas, porque ahora que usted menciona la cuestión de plata, a las remesas que se le está pensando el impuesto de un 3%. 3.5. El primer proyecto decía 5%. Lo lograron bajar a 3.5 por lo menos. Y en las redes sociales decían muchos activistas dicen no quieren a los migrantes, pero sí quieren sus impuestos. Pero que al final, tratando de ordenar la norma, pudiera ser uno de los aspectos a negociar. Claro. Miren, lo que nos hemos dado cuenta cuando usted ve al presidente Trump, él está cumpliendo lo que dijo en campaña. O sea, nadie engañó. O sea, él dijo, uno de los temas fuertes de mi presidencia, si gano, va a ser el tema migratorio. Voy a mandar a todos de regreso. Siempre lo dijo. O sea, él nunca mintió. O sea, siempre dijo el tema migratorio. ¿Sí? Pero él también nos hemos dado cuenta que es una persona que por lo menos puede oír razones y poder negociar. Y si se le demuestra que los inmigrantes también producen, lo que pasa es que estamos hablando de impuestos, pero también si a estas personas las sacamos de las industrias donde están, sea el área agrícola, sea el área de servicios, el área turística, el área de fábricas, ¿qué va a pasar con Estados Unidos? Yo no sé si un americano haría el trabajo de un guatemalteco. Muy probablemente no. Muy probablemente no. Entonces, esas son las cosas que se le podrían hacer saber a la administración Trump y especialmente al presidente Trump, todo lo que contribuye los inmigrantes a Estados Unidos. Y ahora que usted refiere eso también de las deportaciones, tengo estos datos del Instituto de Migración del 1 al 9 de abril del 2025. 8,786 guatemaltecos han sido deportados. Si lo contrastamos a lo del 2024, que era en el gobierno de Biden, la misma fecha, 21,158 guatemaltecos deportados. O sea, el mismo periodo, pero en medio de todo este odio y redadas y pareciera ser que las cifras hablan por sí solas. O sea, se deportó más en el mismo periodo en el gobierno de Biden que en el gobierno de Donald Trump. La única diferencia es con el odio que se está haciendo, los procesos. Lo que pasa es que está llegando menos gente a la frontera, ¿sí? Entonces, la migración hacia Estados Unidos sigue. No ha bajado la migración. Pasan por túneles, pasan por las mismas, ¿cómo se llaman? Los muros. O sea, pasan. Las personas están entrando a Estados Unidos. Lo que no estamos viendo ahora es que llegan a la frontera y piden algún salvoconducto. Eso es lo que ya no estamos viendo. O sea, prácticamente eso sí está en cero. Entonces, antes llegaban, pedían algún salvoconducto, pasaban a un centro de detención, no eran aptos para un salvoconducto y eran retornados a sus países, en este caso de guatemaltecos. Por eso es que miramos que los números son menores porque la gente ya no está llegando a la frontera, están pasando por otros lados. De cierta manera también funcionó esa política de decirles, así los vamos a tratar, quédense en sus países. Por supuesto, no vengan. Y de hecho es el mensaje de Estados Unidos, no vengan, que las puertas no están abiertas, las fronteras no están abiertas. ¿Y por qué no pensar en una migración ordenada, segura y regular? Que eso es lo que en algún momento se podría buscar. Con esto se ha tratado de trabajar a través del Ministerio de Trabajo con los trabajos temporales, con la adjudicación de ciertos visados que permitan al guatemalteco llenar sus requisitos y ir a trabajar por ciertos periodos a Estados Unidos. Correcto, hasta no tengo el dato reciente, pero habían 1,000 personas que estaban enroladas a este programa. Es muy similar al que funciona con Canadá. Con Canadá se van más o menos entre 5,000 y 6,000 guatemaltecos al año a Canadá. Trabajan 8 o 9 meses y después regresan a Guatemala y lo pueden hacer 4 veces. Y ha funcionado desde 1976, creo que existe este programa con Canadá.
Y este tipo de programas, digamos, del visado especial, hace algunas semanas tuvimos a representantes del Ministerio de Trabajo acá y nos mencionaban que lo hacen a través del Ministerio de Trabajo, pero también hay reclutadoras. Hay reclutadoras, correcto. ¿Qué riesgo hay con las reclutadoras? Porque recientemente también han surgido denuncias de personas que se fueron a trabajar con este tipo de visados que están siendo víctimas de cualquier tipo también de maltrato. Pero las reclutadoras oficiales tienen que estar inscritas en el Ministerio de Trabajo, quedó en el código. O sea, qué buen tema ese. Podemos aprovechar aquí para mandar un mensaje a las personas que nos oyen o que nos ven también, decir que no se guíen por estafas, que tengan cuidado con las estafas, que vean que estas reclutadoras sí están debidamente inscritas en el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué existen estas reclutadoras? Porque hacen un buen trabajo. Hay que aceptarlo, hacen un trabajo eficiente, les cobran al migrante, sí, por supuesto, porque no lo hacen de gratis, pero han cumplido y tengan mucho cuidado con las reclutadoras, las famosas reclutadoras fantasmas. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, y es que las estafas están a 1000 por hora. Sí. A 1000 por hora. Hay denuncias incluso que llegan a las Sí. comunidades y les dicen, mire esto y esto, y el Ministerio de Trabajo aclara, nosotros no vamos a ningún lugar. Así es. Así que gracias también por aclarar este tipo de datos, Claro. ¿verdad? En cuestión de las estafas. Ahora, otro punto necesario y urgente para poder abordar. Se va nuestro connacional, probablemente nos enteramos que estando allá cae en una redada. Y si es difícil estando allá en Estados Unidos, como guatemaltecos estamos esperando tener noticia de nuestro esposo, de nuestro padre, de nuestro hermano, de nuestro amigo, y simplemente perdemos el rastro. Si nos enteramos, sabemos que hay redadas en ese estado, ¿dónde podemos obtener información? ¿Están funcionando de esa manera los consulados? Están ¿O cuál es funcionando la los función? consulados. Hay 30 consulados en Estados Unidos que funcionan muy bien. Por supuesto que si se dan redadas grandes, va a sobrepasar lo que pueda hacer el consulado. Eso hay que decirlo, por supuesto. ¿Por qué? Porque no va a haber el personal suficiente, no hay el dinero suficiente, el presupuesto suficiente para poder contratar a más personas. Entonces, en algún momento puede colapsar si se dan redadas masivas. Eso sí hay que decirlo. Pero sí, abóquense al consulado. Hay 30 consulados. Funcionan muy bien. O sea, las veces que he ido a Estados Unidos, que fui a Estados Unidos como presidente de la comisión, visité varios consulados y funcionan de manera eficiente, por supuesto. Pero si hay redadas masivas, sí va a sobrepasar la capacidad de los consulados. Pero el guatemalteco que está aquí esperando noticias de nuestros paisanos tiene todo el derecho y la obligación de empezar a investigar dónde está detenido, cómo poder hacerlo y seguir la pista. Es un poco complejo. ¿Por qué? Porque si estas personas son detenidas y los llevan, pónganle a Colorado, un centro de detención, y ellos son de California, lo hacen a propósito. Las autoridades lo hacen a propósito. ¿Por qué? Porque es muy difícil que un abogado de inmigración o los mismos consulados puedan hacer el viaje a otro estado y poderlos encontrar. Por supuesto que se sube a una base de datos, pero tarda, ¿ya? O sea, sí hay que estar pendientes de eso. Y repito, abocarse al consulado y también decirles a su familiar, en este caso, que por favor tengan algún teléfono de emergencia que le puedan avisar o que tengan un amigo o algo que avise a la familia para poder decir, mire, perdón, se lo llevaron hoy a las 4 de la tarde, no sabemos, pero se lo llevaron, y que el familiar puede estar pendiente de qué pasó con los connacionales. Claro, para tratar de no perder el rastro por completo, porque en medio de que no se sabe dónde está, viene a surgir mucho más temor. Así es. En la entrevista con el periodista, él nos relataba que hay abogados latinos que están diciendo, ponemos nuestros servicios gratuitos para poder ayudar. La comunidad latina se está uniendo. Una muestra de eso, pues, fue también las protestas, que se declaró un toque de queda, que de hecho todavía está vigente. ¿Cree que se pueda lograr algo? Porque si la policía, digamos, del estado ve que llegan estos cazarrecompensas, enfocándonos en las imágenes, pero no hace nada, ¿realmente podrán hacer algo? Tenemos que ver cómo unirnos como comunidad. Hay que ver, o sea, somos una misma comunidad. Apoyémonos y unámonos por lo menos con los mexicanos, salvadoreños, los hondureños, los guatemaltecos.
porque al final todos nos entendemos, en el mismo idioma, habrá palabras que cambien y el mismo objetivo fue el que nos hizo migrar y llegar. Así es. Todos nos tenemos que ayudar. ¿Y qué podemos hacer nosotros desde acá, desde Guatemala? ¿Qué pueden hacer las autoridades? No quiero sonar religiosa, pero yo de las mañanas también oro por una Guatemala mejor y oro por nuestras autoridades, porque les dé sabiduría de tomar acciones, porque también hay que reconocer, no es fácil estar en un puesto público donde habrá muchas cosas por discernir. Pero estamos en una fecha clave. En las próximas horas estará visitando la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y uno de los temas en la agenda es hablar de proyectos en conjunto migratorio, que no es la primera vez, porque ya otras en gobiernos anteriores se ha venido hablando de este tema. ¿Qué percepción o qué camino pudiera llevar a esto si estamos viendo el antecedente de crueldad, digámoslo así? Esta visita es muy importante. Realmente esta visita es muy importante y hay que saber venderle el mensaje a la secretaria de que los guatemaltecos son personas de bien, que Guatemala también está dispuesta a contribuir con Estados Unidos como ha sido siempre. Guatemala ha sido un aliado de Estados Unidos en el tema migratorio toda la vida. Guatemala no dice, mira, ahí te van los migrantes. La gente se va obviamente por las oportunidades y siempre ha colaborado, no importa en los gobiernos, siempre han colaborado con Estados Unidos. Hemos sido socios, somos socios comerciales, hemos tenido una historia bastante sana con Estados Unidos. Entonces, saberle vender el mensaje a la secretaria que el guatemalteco es un guatemalteco de bien, que va a trabajar, que va a engrandecer a Estados Unidos, que paga sus impuestos, que cumple las leyes. Y también, por qué no decirlo, el que haya cometido algún delito o algún crimen, que cumpla su condena. Si la condena es de 10, 15, 20, 25 años, que la cumpla. Y si lo quieren mandar a Guatemala para que la cumpla en Guatemala, que lo hagan. Estoy completamente de acuerdo que lo haga, porque ¿para qué van a querer ellos a alguien que haya cometido un crimen o un delito? Por supuesto que no. Entonces yo también comparto con Estados Unidos de que alguno que haya cometido un crimen, un delito, que cumpla la condena. Si lo quieren tener allá y que la cumpla allá, está bien. Y si lo quieren mandar a Guatemala para que la cumpla aquí, también está bien. Entonces sí comparto con ellos eso también. Los programas de conjunto en repatriación, la agenda que han difundido y que han hecho pública, y me parece un poco raro la ruta, porque otras veces ha sido, digamos, El Salvador, Honduras, Guatemala, y así nos hemos ido. Pero esta vez el viaje comenzó desde Panamá, Costa Rica, Honduras y directamente a Guatemala. El Salvador pues han logrado otro tipo de acuerdos. Pero tomar en cuenta Costa Rica dentro de un programa conjunto de repatriación también activa alertas. Yo creo que el tema de Costa Rica va por un tema de posiblemente de crimen organizado, porque Costa Rica ha estado teniendo muchos problemas de narcotráfico que no tenía antes. Entonces a mí se me hace que el paso a Costa Rica puede ser por eso. Desconozco la agenda de Costa Rica. Que aprovechó el paso y dijo, bueno, que podría ser porque la mayoría... Costa Rica no tiene problema de migración. Al contrario, ellos reciben a los nicaragüenses que se van a Costa Rica. Hay una famosa lugar que se llama La Carpio, que es una zona donde están la mayoría de nicaragüenses y vivirán ahí 10,000, 15,000 nicaragüenses en Costa Rica. Ellos tienen el problema al revés, que los nicaragüenses se van a Costa Rica. Tienen pocos migrantes que salen hacia Estados Unidos, Costa Rica. Y tengo que aprovechar su participación para resolver estas dudas, porque a pesar de que se ha dicho, no es esto, todavía la palabrita de tercer país seguro sigue resonando en Guatemala. Hay tantas cosas que se dicen también, que nos van a mandar a todos los deportados, que nosotros los vamos a resguardar mientras se envían a sus países. Hay mucha desinformación también. ¿Cuál es la percepción que se tiene de este tema? Si nos puede ayudar a aclarar. En la primera administración de Trump sí se firmó el convenio de tercer país seguro. Cuando llega el presidente Biden, obviamente se queda sin vigencia. En estos meses, 4 meses y pico que lleva el presidente Trump, esta nueva administración no ha hablado de un tema de tercer país seguro con Guatemala. Posiblemente va a ser parte de la agenda ahorita de la secretaria. Lo desconozco porque obviamente no tenemos información de la agenda. Puede ser que ese sea un punto de lo que vayan a tocar. Guatemala no tiene la capacidad de recibir a personas de otras nacionalidades. No tenemos ni siquiera la capacidad de recibir a los guatemaltecos, menos de otras nacionalidades. Si esto se da, obviamente tiene que ir acompañado de un apoyo económico sumamente grande.
¿sí? Para poderlos tener. Si no, pues obviamente va a ser un fracaso, porque los van a mandar a Guatemala, se abren las puertas de ahí de la Fuerza Aérea Claro. y cada quien va a ver qué hace. Si es de Nicaragua o de Costa Rica o de Honduras, esa persona va a tener que ver cómo se va de regreso o va a empezar su camino de regreso a la frontera, pasa a México y después ve cómo se regresa a Estados Unidos. O tratar de quedarse en Guatemala. O tratar de quedarse en Guatemala. No se va a quedar en Guatemala porque Guatemala no le va a poder brindar las oportunidades para tener los ingresos económicos que necesita para vivir. ¿Sí? Lo miramos mucho con los venezolanos de tránsito que están pidiendo, que vemos ahorita en los semáforos que piden que tienen la bandera donde dice soy venezolano y o todo. En la zona 1, que hay mucho migrante. Ellos van de tránsito. Ellos pernotan tal vez unas 2, 3, 4 semanas en Guatemala, hacen dinero suficiente y siguen su camino. La mayoría no se quedan en Guatemala. Es bien cíclico. Miramos siempre a venezolanos en los semáforos, pero no son los mismos, sino que son los que estás viniendo, hacen dinero y después ya siguen su trayecto. Entonces, no sé si la secretaria viene con la agenda de tercer país seguro. Ahí lo miraremos cuando se reúna con el presidente. Obviamente van a tener una conferencia conjunta de los puntos que tocaron y ahí podremos saber si ella venía con una propuesta de que Guatemala sea tercer país seguro. Claro, pero si fuera, digamos, un sí así, en este momento Guatemala ni siquiera está preparado para hacerse cargo de sus propios migrantes. No tenemos la capacidad, es la verdad, no podríamos hacerlo. Y las salidas que se pudieran buscar a un futuro mediano, digámoslo así, porque esto es una política que le urge y ya lo vemos con con este ultimátum que está dando de deportar y deportar. Sí, la administración Trump va a apretar en el tema migratorio. Fue uno de sus ejes y promesas de campaña y lo va a cumplir. Va a ser uno de los temas que va a cumplir. Si el día de mañana la agenda es que Guatemala sea un tercer país seguro, tiene que venir acompañado con apoyo económico. No lo podemos hacer de otra manera. Y tiene que ser bastante apoyo económico porque se tienen que poner albergues y centros para que estos migrantes sean enviados aquí. De lo contrario, no lo vamos a poder hacer. Va a ser un fracaso. No lo vamos a poder hacer. Y no poniendo las cosas tan negativas. Cuando el Ministerio de Trabajo dice nosotros estamos ayudando para que se vayan de forma regular, con permisos especiales, tienen acuerdos con el INTECAP porque una de las solicitudes es, digamos, son de jardinería, pero de paisajismo, o sea, cosas muy técnicas que están pidiendo las empresas que están debidamente registradas. Y eso es lo que usted decía, hay que verificar que la reclutadora y que empresas estén. Me parece que en medio de todo están haciendo un esfuerzo. Por supuesto. No todo es negativo en el tema migratorio. Sí, para lograr que estas personas tengan esa oportunidad. Pero viendo del lado de los retornados, también podemos ver algo de oportunidad. Estos retornados vienen con habilidades adquiridas que la misma necesidad los hizo aprender quizá de construcción, quizá a limpiar piscinas, jardinería y esto. Y esta puede ser mano de obra calificada ya, que tenemos que aprender a tomar esa oportunidad. Y eso es uno de los programas que creo que está manejando el INTECAP, esa famosa certificación que tanto necesitan. ¿Por qué? La empresa que los va a contratar necesita también un respaldo. Claro. Mire, yo trabajaba ya en paisajismo, soy especialista y soy lo mejor, pero ¿cómo lo sé yo? Mire, se quedaron todos mis papeles allá. Bueno, demuéstrenlo. Entonces sacan su certificación con el INTECAP lo da y ese respaldo es sumamente positivo para el empleador aquí en Guatemala, ese certificado del INTECAP. Lo podemos ver entonces como una gran oportunidad. Por supuesto. O sea, también hay bastantes cosas buenas que se hacen en el tema migratorio. No todo es negativo. La parte negativa es que los guatemaltecos se van, por supuesto, y estamos perdiendo a las personas que tienen que engrandecer a este país. Siempre lo he dicho, estamos perdiendo a lo mejor de lo mejor. Gente que debería estar engrandeciendo a Guatemala se está yendo y está engrandeciendo a otro país. Pero también dentro de todo hay aspectos positivos y son estas cosas. O sea, en la medida que Guatemala pueda hacerlo, porque también carecemos de presupuesto y de ingresos para poder hacer muchas cosas que quisiéramos hacer. Y qué bueno que lo resalta, porque también cuando decimos vino retornado, aprendió a hablar inglés y que vaya a buscar oportunidad en un call center. Pero hay
hay muchos paisanos que no lograron aprender el inglés, pero aprendieron otro tipo de habilidades que pueden ser tomados en cuenta ahora con la industria de la construcción, que va en mucho auge en nuestro país, Claro. y muchos aspectos que también se vale porque ellos necesitan tener una segunda oportunidad. Vienen endeudados muchos de ellos, con doble deuda. Lo que nosotros tenemos que tener conciencia en Guatemala, no tener la xenofobia en Guatemala. Ser retornado. En 2014, en una reunión de Naciones Unidas, se estableció que la palabra en el lugar de deportado fuera retornado, en una asamblea de Naciones Unidas. Fue un avance, que decir, porque de esa manera se dejó de estigmatizar al deportado, sino que ahora se llaman retornados. El hecho que se hayan ido de Estados Unidos y hayan regresado a Guatemala no es malo, no es negativo. No son malas personas. Al contrario, son héroes porque tuvieron, ¿cómo podemos llamarle? Esa valentía, decir, bueno, yo no puedo aquí, me voy a ir a Estados Unidos y saber ni qué pasaron. Ese 3 semanas, 4 semanas en lo que van a Estados Unidos, las pobres personas y más las mujeres saber ni qué pudieron haber pasado. Sí. Tristemente. Entonces nosotros tenemos que tener esa empatía de poder decir que son buenas personas. Nosotros no caigamos en el tema de la xenofobia. Son guatemaltecos, apoyémoslos, démosles todo lo que nosotros podamos darles, todo el apoyo desde el gobierno que se le pueda dar, las ONGs que puedan apoyar, el mismo sector privado que pueda apoyar y salgamos adelante en este tema. Paul, le agradezco mucho que haya aceptado de verdad la invitación de una plática tan amena, repito, con mucha trayectoria, y se ve que de verdad usted es apasionado por el tema de poder Gracias. ayudar y se ha comprometido con el connacional para tratar de hacer algo, y esperemos de que pues estas políticas migratorias van a continuar, pero que en medio de todo nuestras autoridades también puedan hacer una negociación a favor no solo del país, sino también Claro. del paisano que se fue, pero que sigue latiendo por Guatemala. Conclusiones y un mensaje de despedida, porque le cuento que nuestra principal audiencia es México y Estados Unidos, que consumen el podcast. Bueno, de verdad agradecerle también por este espacio, Diana, también por lo que hace, por la oportunidad de poder comentar un poquito el tema migratorio. Mi mensaje siempre es el mismo: unámonos. Tenemos un solo país, siempre lo digo, lo más importante que tiene Guatemala es su gente, es el guatemalteco. Trabajemos por ellos, no importando dónde están. Si hace poco en Estados Unidos, no dejan de ser guatemaltecos, siguen siendo guatemaltecos. Trabajemos siempre por ellos, nos debemos a ellos y sigamos siempre para adelante y tener cuidado con el mensaje de xenofobia. Muchísimas gracias. A usted, amigo, recuerde que lo leemos en sus comentarios. Por favor, su opinión vale y cuenta. Por favor, también mencione qué temas le gustaría que abordáramos en nuestro próximo episodio. Siempre le digo, verifique la información y compártala. Con permiso y hasta la próxima.